lo iba a hacer. Y esta es una de las claves de nuestra época. Esta es una de las claves de nuestra época. Nuestra época tiene un mandato, que es un mandato, digamos, por un lado, seductor y aparentemente, bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo con esto? Pero por otro lado, extremadamente peligroso. Es un mandato que dice que es obligatorio ser feliz. ¿Sí? Después pensemos las consecuencias de un mandato como ese. Es obligatorio ser feliz. Y además es un mandato que al que se le agrega, nada es imposible. Bueno, si es obligatorio ser feliz y nada es imposible, y a mí me hace feliz comerme a otro, y eso no es imposible, ¿por qué no lo voy a hacer? Si encima ni siquiera, como ocurrió, había ley en Alemania para castigar esto. La jurisprudencia alemana no tenía ley para castigar el delito de canibalismo. ¿Por qué? Porque nadie se comía más a la gente. Uno prohíbe aquello que se hace, lo que no se hace. Veamos qué dice Platón. ¿Qué dice Platón? Porque Platón, brevemente, tiene algo que es de absoluta actualidad con respecto a lo que nos pasa hoy a nosotros. Tal vez porque hay alguna analogía entre este momento en que él lo dice y nuestra época. Platón, en el libro 8 de la República, trabajando sobre la tensión existente entre el régimen democrático y la relación pedagógica, dice: el maestro, en semejante atmósfera, teme y adula a los que frecuentan su escuela, y estos hacen caso omiso de los maestros, así como de los preceptores. Y en general los jóvenes copian la apariencia de los adultos y rivalizan con ellos en palabras y acciones, mientras que los ancianos, rebajándose al nivel de los jóvenes, rebosan de jocosidad y encanto, y los imitan para no parecer antipáticos ni mostrar un aire despótico. Nos encontramos pues ante dos problemas. Esto digo yo, ¿no? Por una parte tenemos una categoría de personas que ya no quiere remitirse a una autoridad. Y por otra parte, una categoría que tal vez ya no quiere ejercerla plenamente. Para Platón, y ahora cito a Platón, este es el punto de partida tan hermoso y tan juvenil donde nace la tiranía. Es decir, el problema que tenemos, ¿sí?, es el de no entender, entre otras cosas, que lo único, ¿sí?, lo opuesto, digamos, al autoritarismo, lo que puede frenar cualquier proceso dictatorial, cualquier proceso de disolución democrática, es la autoridad. Lo opuesto del autoritarismo no es la libertad, la democracia, no, es la autoridad. Porque cuando no hay autoridad, hay vacío de poder. Y cuando hay vacío de poder, se dan todas las condiciones para que algún mesiánico diga: yo soy Dios, o yo soy el que los va a conducir, síganme, o alguna de las variantes que hemos escuchado y que escucharemos. Ahora, ahí hay otro problema. Uno dice la autoridad, pero ¿qué es la autoridad? ¿La autoridad es lo que era la autoridad en la modernidad? No, ya la autoridad no es lo que era la autoridad en la modernidad. Dentro de los cambios que les mencionaba con respecto a la subjetividad y a las instituciones, lo que también ocurre en este pasaje de la modernidad a la posmodernidad, de las sociedades disciplinarias a las de control, de la modernidad clásica a la tardía, llámenla como quieran, pues hay varias discusiones sobre esto en el campo de las ciencias sociales. Yo no me voy a meter en el nombre específico de si es sólido o líquido, pero lo podemos discutir. Lo cierto es que la autoridad también varía. Los modos de construir, de producir autoridad también varían. La autoridad en la modernidad, ¿sí?, a veces simplemente era, digamos, se podía producir simplemente a partir del nombramiento. Era suficiente con que alguien lo nombra maestro o director para que la cosa funcionara, bien o mal, pero funcionara, en términos de, bueno, era la autoridad. Hoy eso no es así, no alcanza con el nombramiento, no alcanza con el delantal o el uniforme para que, ¿sí?, la autoridad pedagógica, ¿sí?, se constituya. Y les diría más, ni la pedagógica ni ninguna otra. Justamente están variando las formas de producir autoridad. Y es más, nos enfrentamos muchas veces a situaciones en las cuales estamos frente a un poder que no es, digamos, gobierna sin autoridad, frente a poderes que los respetamos aunque no los consideramos legítimos, con lo cual toda la teoría weberiana acerca de la relación entre autoridad y legitimidad se derrumba, no nos sirve, sí, que ha sido una de las más sólidas para explicar estas cuestiones, no nos sirve para comprender de qué se trata la autoridad. Tal vez tengamos que volver a Hegel o mucho más atrás para discutir de qué se trata la autoridad. Pero una pequeña clave
para esta cuestión la podemos encontrar en el origen de la palabra autoridad, en el origen antiguo de la palabra autoridad, porque en muchas cuestiones tenemos que volver atrás para pensar, remitirnos al origen de algunas palabras. Y en su sentido originario, autoridad, además de un montón de otras cosas que ustedes ya saben que quiere decir, ¿sí? Hay algo que quiere decir que me parece que es fundamental, que es que autoridad es aquel que es capaz de habilitar, ¿sí?, las situaciones para producir algo nuevo. Es aquel que es capaz de generar en los demás la posibilidad de producir lo novedoso, la novedad. Pero no lo novedoso en el sentido habitual del mercado, del juguete nuevo, lo novedoso en el sentido de la producción de la potencia del pensamiento, la producción de aquello que ni uno mismo sabe que tiene y que de repente sale afuera, ¿sí?, de repente se encuentra con eso que estaba en uno y que no sabía que estaba. Otra pequeña reflexión para compartir con ustedes y que va en dirección de algunas de las cosas que decían recién muy sabiamente y que interpela a estas cosas que leímos, es un pequeño fragmento de un filósofo italiano que aporta algunas cuestiones muy interesantes para pensar la época. Se llama Giorgio Agamben. En Infancia e Historia, Agamben plantea, en relación con este tipo de discursos, lo siguiente. Dice: nunca se vio un espectáculo más repugnante que una generación de adultos que, tras haber destruido hasta la última posibilidad de una experiencia auténtica, le reprocha su miseria a una juventud que ya no es capaz de experiencia. En un momento en que se le quisiera imponer a una humanidad a la que de hecho le ha sido expropiada la experiencia, una experiencia manipulada y guiada como en un laberinto para ratas, cuando la única experiencia posible es horror o mentira, el rechazo a la experiencia puede entonces constituir provisoriamente una defensa legítima. Incluso la actual toxicomanía de masas debe ser vista en la perspectiva de esa destrucción de la experiencia. Es decir, Agamben trabaja mucho la relación entre experiencia y experimentación y plantea que justamente las dificultades para el desarrollo de una experiencia en nuestra época y la creencia en la experimentación, es decir, traducido por ahí al campo cotidiano de nuestras prácticas, a las recetas técnicas, al pensar que esto lo vamos a resolver con recetas técnicas y no ver por detrás de lo técnico el profundo problema político y antropológico que tenemos que discutir y enfrentar, ¿sí?, lleva a banalizar la cuestión y nos lleva a un callejón sin salida. Ahora, si estamos muy apurados por resolver el problema de la violencia en las escuelas y la violencia escolar, les cuento que hay una solución a mano. Hay una solución a mano que ya se ha inventado hace mucho y que es la lobotomía. Entonces, ya está. Inclusive hoy hay métodos más refinados que tienen que ver con la química y que nos resuelven rápidamente problemas, entre comillas nos resuelven el problema. Les decía que hay diversas formas de violencia, que hay diversos modos de violencia, que hay diversas dimensiones de la violencia. Para empezar, podemos situar en términos de dimensiones que hay una dimensión que tiene que ver con la posibilidad misma de existencia de la cultura y de la sociedad. La sociedad, la cultura, el lazo social en los humanos se sostiene sobre la base de tres prohibiciones. ¿Sí? Tres prohibiciones que existen a lo largo de toda la historia y en todas las culturas, aunque con matices y formas. Son tres. ¿Sí? Y no son del orden del derecho positivo, no son del orden del, aunque en el derecho, en el campo jurídico luego tengan su regulación, trascienden lo jurídico y tienen que ver ya con una dimensión más profunda. Son la prohibición del incesto, la prohibición del goce homicida. El goce homicida quiere decir no es la prohibición de matar, porque en todas las culturas se mata y hay formas legalizadas de matar, ¿sí?, sino de gozar matando, es decir, de disfrutar de matar, de gozar de la tortura, de gozar del despedazamiento, ¿sí? Y la prohibición del canibalismo. Sobre estas tres prohibiciones se basa la posibilidad de existencia del humano. Y si digo que se basan sobre estas tres prohibiciones, estoy diciendo que se basan sobre el castigo hacia aquellos que las transgreden y por lo tanto al uso de formas de violencia. Es decir, si ustedes compran, digamos, o leen, pueden bajarlo de internet, lo está en internet, así que lo pueden bajar de internet,
Pongan en Google 19 proposiciones para discutir sobre la violencia, se van a encontrar con 19 puntos que son parte de un artículo que yo he escrito, en donde justamente uno de esos puntos, ¿sí?, lo que plantea es que la violencia no es lo opuesto de la paz. Que justamente muchas veces para que la paz sea posible es necesario el ejercicio de ciertas formas de violencia. Es decir, la violencia no es algo del orden de lo bueno o lo malo, es más complejo. Es mucho más complejo. Si nos quedamos en que la violencia es mala, tengo que destruir a la violencia y tengo que destruir a los violentos, nos enfrentamos a la vieja paradoja que inclusive la Iglesia viene discutiendo hace años. Yo estoy en contra de los caníbales, entonces me los como. Yo estoy en contra de los violentos, entonces los mato. Bueno, el problema es mucho más complejo. Y fíjense qué cosa rara. Todos los teóricos más importantes del campo de las ciencias sociales, humanas, de la filosofía, los que de verdad han pensado este tema, jamás han caído en esa banalización. Jamás han dicho, ¿sí?, que la violencia es lo opuesto de la paz, sino que han dicho que justamente buena parte del régimen jurídico, legal y demás que sostiene las sociedades se sostiene en el ejercicio de cierta forma de violencia. Entonces, hay una violencia que es necesaria desde el punto de vista de lo social para que la sociedad funcione, para que las instituciones funcionen. Y además hay formas de violencia que son indispensables para que el aparato psíquico se ponga en marcha, ¿sí? El sujeto, el cachorro humano, ¿sí?, cuando nace, ¿sí?, para que pueda convertirse en humano, para que deje de ser un pedazo de carne, para que deje de ser algo puramente biológico, va a ser necesario el ejercicio de cierta violencia, que es lo que le va a permitir no solamente controlar esfínteres y hablar, sino escribir, ¿sí?, leer, simbolizar, convertirse en humano, ¿sí? Y eso va a significar el ejercicio de cierta forma de violencia. Hay que ver qué forma de violencia y cómo y cuánta, ¿sí? Pero cuando uno enseña, ejerce formas simbólicas de violencia que son indispensables, en primer lugar, para romper con el sentido común, para romper con los paradigmas que habitan aquel que está aprendiendo algo nuevo. Y eso implica un ejercicio de violencia hacia uno mismo, inclusive. Uno lo siente en términos de cansancio, de aburrimiento, de distintas formas lo siente. Pero cuando uno se enfrenta con nuevos conocimientos, con cosas que no sabe, bueno, siente esa violencia sobre uno, porque rompe con lo que uno está pensando. Ahora, esa es una de las dimensiones y una de las formas. Pero brevemente, y dejo ya espacio a las preguntas, les menciono que tenemos la violencia instituida, la violencia instituyente, la violencia destituyente y la violencia constituyente. La relación entre violencia instituida y violencia instituyente, en buena medida, es el motor de funcionamiento de las instituciones. Cuando eso se obtura tenemos serios problemas. La violencia instituida no es ni buena ni mala y la violencia instituyente no es ni buena ni mala. Puede serlo, puede ser cualquiera de las dos cosas. No es que una es progresista y positiva y revolucionaria y la otra no. No es tan simple la cosa. Pero lo cierto es que una tiende a garantizar el funcionamiento de las instituciones, a conservar el orden instituido, y la otra tiende a transformarlo. Ojo, no siempre todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. No siempre las transformaciones son positivas y aquello que existe es malo. Eso hay que matizarlo y hay que analizarlo. Pero un ejemplo claro de relación entre instituido e instituyente, para no banalizar esta cuestión, es el ascenso del nazismo. El nazismo fue, en sus orígenes, un movimiento que desarrolló formas de violencia instituyente contra la República de Weimar. Bueno, cuando finalmente triunfan, la violencia del nazismo se convirtió en violencia instituida. ¿Se entiende esto? Y esto ha pasado en todos los procesos revolucionarios. Los que fueron revolucionarios hoy, mañana pasan a ser conservadores. Y el momento de pasaje de la violencia instituida a la instituyente, y de la instituyente a la instituida, ¿sí?, tiene que ver con la violencia constituyente. Es un momento de transición en donde se produce ese pasaje. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa en nuestra época? No es esto, o es esto, pero en segundo lugar. Lo que nos preocupa es, ¿sí?, el despliegue, ¿sí?, cada vez mayor, cada vez creciente, de violencia destituyente. La violencia destituyente, ¿qué es? Es una violencia que no quiere nada, es una violencia que es pura crueldad, es una violencia que no busca ni instituir, ni producir, ni nada, busca simplemente la satisfacción